Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, no sé antes de irme a la pausa, temprano también cuando decía mis comentarios, Eloy Espinosa Saldaña ha sido, es abogado, es constitucionalista, ha sido miembro del Tribunal Constitucional hasta hace unas pocas semanas y tiene el conocimiento, no solo desde la academia, sino desde la práctica dentro del Tribunal Constitucional sobre temas que por estos días están, diría yo, sobre la mesa y que hay que abordar de manera responsable de cara, ojalá, de encontrar salidas a esta inestabilidad que se ha hecho ya permanente. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Siempre es un placer estar en tu programa y además nuestra experiencia abarca otros aspectos. Recordarás que yo fui el perito convocado por la comisión ante la Corte en el caso La Cantuta y por eso me duele mucho ver que hay este acto de mezquindad después de 30 años de los sucesos de La Cantuta para no permitir hacer una celebración o una conmemoración, que sería el término más propio, a lo que ya se viene planteando por Carmen Amaro y el equipo de familiares de las víctimas de este acontecimiento. Yo creo que hay momento de reflexionar a nivel de la municipalidad. Esto no va a generar ninguna situación de riesgo, ni de COVID, ni ningún tipo de riesgo. Yo creo que es más bien es un acto de humanidad dejar que se haga esta actividad a cabalidad. Bueno, Sí, pues, sí. vamos a lo que nos Doctor pregunta. Eloy Espinosa Saldaña, quisiera comenzar preguntándole, y le agradezco esa anotación que nos hace efectivamente como parte de su trayectoria, en un caso además tan importante, no solo en el país, sino en la región que ha sido referido en otras sentencias que han dado otros altos tribunales también. Pero si me permite, yo quisiera comenzar con el último comentario previo que hice a la conversación sobre la situación del presidente de la República, su entorno, que lamentablemente comparte ya mucho con varios que en la oposición también tienen una situación frente a la justicia bastante desmejorada, por decirlo de alguna manera. Y tiene que ver con este proyecto que ha presentado el Ejecutivo al Congreso, que lo que busca es penalizar o perseguir, digamos, a las fuentes y también a los periodistas que difundan información bajo, dice el argumento, del resguardo del debido proceso y de la reserva de esto cuando están iniciando en investigaciones. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Es claramente una ley mordaza cuando se afirma esto? Es claramente una ley inconstitucional y no es la primera sonada de este tipo. Recordemos que la Comisión de Justicia quiso sacar una ley que con el pretexto de la colaboración eficaz ponía mudos, sordos y ciegos a una serie de actores involucrados. Entonces, no me cabe la menor duda que esta norma va a tener muchos votos en el Congreso, que es lo más probable que se apruebe y que creo que va a ser una prueba de fuego para mis sucesores en el Tribunal Constitucional. Porque ya de alguna manera a nivel administrativo, para los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, había una serie de normas con respecto a la reserva de la información. O sea que, seamos claros, esta norma tiene nombre y apellido, es que los periodistas no puedan mantener la reserva de sus fuentes porque sus fuentes corren el riesgo de perder el cargo y ponerse a riesgo para otras situaciones más. Es así de claro. Entonces, Uh -huh. pero lo que sí, aunque la norma habla al final de un actor determinado, yo creo, querido Glaxer, que lamentablemente no solamente van a haber voces favorables desde el gobierno, sino voces favorables desde el Congreso, porque hay muchos congresistas que tienen techo de vidrio y una norma como esta les convendría muchísimo. Ahora, cuando usted dice, esta va a ser una prueba de fuego para mis colegas hoy en el Tribunal Constitucional, ¿se refiere concretamente a qué? Porque si el Ejecutivo lo presenta y este tiene aceptación en el Congreso y ahí se aprueba, el Congreso, el presidente evidentemente no la va a observar, la va a promulgar. ¿Cree usted que lo que va a terminar es llevándose el caso al Tribunal Constitucional para Sí, que se claro, porque defina ahí qué pasa? ¿Hay algún antecedente ahí sobre esa discusión ya en el tribunal? es que tú tienes otros actores que pueden llevar la norma.
la Defensoría del Pueblo ha sido actora y no importa que sea un defensor encargado. Cuando Walter Albán era defensor encargado, llevó demandas de inconstitucionalidad, porque hay un grupo de ciudadanos que corriendo firmas pueden llevar la demanda de inconstitucionalidad, porque un colegio profesional puede llevar la demanda de inconstitucionalidad. O sea, obviamente no creo que en este caso tengamos un predicamento contrario del gobierno que la presenta y va a ser difícil tener un número de congresistas como para presentarla, pero hay otros actores que, fíjate, son bastante veces más numerosos de lo que se piensa. Muchas veces los casos más importantes que se han visto en el tribunal han sido presentados formal o realmente por colegios profesionales. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad de oro para que algún colegio profesional asuma el reto de presentar la demanda ante una ley que es manifiestamente inconstitucional, y ahí veremos cómo se pronuncian nuestros sucesores. Hay un espacio muy amplio de cualquier colegio profesional puede presentar un, una demanda de inconstitucionalidad, y hay hasta un número de ciudadanos que recolectando firmas lo pueden hacer. O sea, no es porque el presidente esté comprometido y algunos los congresistas estén comprometidos, la discusión de una demanda de inconstitucional acaba. No, no, no. Hay otros actores, y bueno, que pueden y deben, creo yo en este caso, asumir el plantear esto directamente como una discusión ante el Tribunal Constitucional. En el Congreso no vas a revertir esta norma. En el Congreso vas a encontrar probablemente muchos amigos y amigas de esta norma, pero no son los únicos legitimados para presentar una demanda de inconstitucionalidad. De acuerdo. Ahora, doctor Eloy Espinosa Saldaña, quería yo preguntarle qué es lo que me dicen en las redes, quisiera las personas saber, porque se habla de la ley Mordaza. ¿Cuál sería el efecto práctico en torno a, por ejemplo, investigaciones en curso? Las del gobierno y las de algunos líderes de la oposición que también están comprometidos en investigación del Ministerio Público, si esta entrara en vigencia. O sea, ¿qué concretamente pasaría? Preguntan. Y lo otro es, si en el tribunal del cual usted fue parte, hay algunos antecedentes o precedentes, ¿no es cierto?, sobre discusiones de esta naturaleza, que por más voluntad que tenga este nuevo tribunal de querer darle una mano a los que están proponiendo esta idea, de alguna manera eviten que llevemos al extremo que estos quieren. Comienzo por lo último, si me permites. Por Nosotros, favor, claro que sí. con mi ponencia, dejamos sin efecto la ley Mulder, que era una ley mordaza, pues quería en el manejo de los fondos para lo que pueda ser difusión de actividades del Estado, y tratar de dirigir eso a ciertos grupos en particular. Nosotros nos tumbamos esa ley. Entonces, si hay antecedentes de... Entonces, yo, si tú que la idea de esa ley era, si tú, Glatzer, te portas bien y tu medio se porta bien, yo te coloco la propaganda sin ver cuál es el nivel de rating que tenga. Eso no importaba. Entonces, el que se portaba, entre comillas, mal, el que investigaba y demás, pues el Congreso no les daba absolutamente nada. Entonces, aquí nosotros nos pusimos fuertes y planteamos el criterio que es el que se ha seguido posteriormente, que es quien tiene más votación para las curules en el Congreso es el que recibe del presupuesto público un mayor porcentaje, que es la fórmula que se usa en todo el mundo, por cierto, no hemos inventado nada nuevo. Entonces, ahora, vamos a la primera parte de tu pregunta. Obviamente el problema está para los periodistas, porque estaba planteándose incluso la posibilidad de penas de privación efectiva de la libertad. En el ámbito de los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, había ya una sanción administrativa, pero una cosa es una sanción administrativa y otra cosa es considerarlo como un delito, que es prácticamente dejarte fuera de la carrera si es que sueltas la información. Y si tú además penalizas directamente a los periodistas que obtuvieron esta información
pasando por encima de la reserva del secreto de las fuentes, entonces estamos hablando que no queremos que nadie diga lo que hay que decir, y estamos olvidando que el rol precisamente de los medios de comunicación es el conocer y dar a conocer aquellas cosas que son de importancia, de relevancia pública, y que por más que convenga a algunos que no se conozca, eso hay que evitarlo, porque si no vivimos en una sociedad sin conocer realmente lo que pasa, engañados y con la posibilidad de estar sin querer avalando situaciones bárbaras, ¿no? Entonces, hay problemas pues para los periodistas, es una ley claramente con nombre y apellido, o sea, si tú quieres hacer periodismo de investigación, ya no, entonces fortalezco la sanción administrativa que ya existe ante tus posibles referentes, y además te puedo meter a la cárcel. Más claro ni el agua, ¿no? De acuerdo. Ahora, doctor Eloy Espinosa Saldaña, quería ahora, digamos, una reflexión que es verdad, escapa de lo jurídico, sino tiene que ver más bien sobre el escenario, el contexto y la manera como terminaron eligiéndose los miembros del Tribunal Constitucional actual. Yo, en lo personal, creo que el consenso que ahí se generó, porque muchos o algunos de los que llegaron al tribunal sacaron una cantidad de votos bastante alta, tiene que ver con el entendimiento de quienes votaron por ellos de que en el tribunal iban a encontrar a alguien que de alguna manera no contenga sus excesos, sino más bien avale alguna de sus prácticas. Y por eso es que Perú Libre y Fuerza Popular terminaron, digamos, votando en la misma dirección. Entonces yo decía, ¿pero qué los une? Ya, conservadurismo puede ser, pero tal vez los procesos judiciales, porque tanto el líder de Perú Libre como la cabeza de Fuerza Popular están comprometidas en investigaciones y procesos. ¿Qué piensas sobre eso? Es decir, ese es un elemento que puede ser determinante, importante, al momento de fallar en casos que comprometen a los que en un primer momento fueron sus aliados. Vamos por partes. Yo creo que hay que distinguir entre el deber de ingratitud que debe tener un juez. A mí me eligieron con propuesta de una fuerza política y no me casé con nadie, no trancé para poder llegar a ser presidente del tribunal, nadie me puede criticar en ese sentido en mi nacional, y saqué en 8 años 80.000 expedientes, o sea que no fui a pasear al tribunal. Pero entonces el problema, yo creo que no solamente es el tribunal, Glatzer, hay un clima de conservadurismo que incluso afecta a ciertos sectores de izquierda. Cuando vemos que propuestas como esta de meterse en los contenidos de la educación para ver qué cosas se plantean en términos de género, y hay una votación casi unánime, entonces uno comienza a entender que detrás de repente sentido progresista hay en muchos temas una lógica muy conservadora. Hay sectores de izquierda que en el fondo son muy conservadores y que y en ciertos temas pueden darse la mano tranquilamente con sectores de derecha que no ocultan su situación conservadora. Hay un aire de conservadurismo muy fuerte en nuestra clase política. Entonces eso hace fácil que pues uno dice, oye, ¿cómo se apoyan para su NEDU? Oye, ¿cómo se apoyan para poder poner controles a la educación? Qué rápido sale lo del tribunal? Y no te descuides que lo del defensor del pueblo, si no hubiese sido por la demanda y medida cautelar concedida, ya lo hubieran nombrado. Entonces, a eso creo que hay que plantearle con argumentos y de manera clara una resistencia, porque si no, los abrazos entre Vladimir Cerrón y Mari Carmen Alba no van a acabar, sino van a seguir, y después seguirán los abrazos de Vladimir Cerrón con quien nombren en reemplazo de la señora Alba. Entonces hay un clima conservador para el tratamiento de ciertos temas, y eso no solamente se da al Congreso, sino se refleja en otras instituciones. Y eso, claro, pero el si conservadurismo, no doctor Eloy Saldaña, discúlpeme que lo interrumpe, el conservadurismo efectivamente es un problema que aquí hemos anotado de manera reiterada, pero este incluye, al parecer,
una lógica también de impunidad. Mire usted cómo están, digamos, parando los procesos de acusación constitucional a propósito de los pedidos del Ministerio Público para que habiliten sus fueros para que puedan investigar a altos funcionarios de regímenes anteriores. Y en el Tribunal Constitucional, a lo que yo hacía referencia, no era solo al conservadurismo, que creo yo ya el tribunal expresa por la trayectoria de algunos de sus integrantes, sino ya sería un pacto de impunidad, es decir, que en los casos de corrupción o en los casos de crimen organizado, sea el tribunal el que pare al sistema de justicia, que bien que mal en algunos casos está avanzando de una manera lenta, pero está avanzando. La vocación de impunidad existe lamentablemente en nuestro Congreso desde la vuelta a la democracia. O sea, veamos Toledo, veamos García, veamos Kuczynski, veamos Humala, y el único que se ha salvado de alguna imputación hasta ahora es Sagasti, porque todos ellos, bueno, y Valentín Paniagua antes, porque todos ellos, donde no caen, resbalan, entonces, y siempre han buscado protectores, o no nos acordamos cómo fue la persecución que hubo contra 4 magistrados del tribunal, porque descubrimos que se estaba escondiendo el voto de Vergara, que permitía que se siguiera la investigación contra Alan García y contra Ian Pietri en el caso del Frontón. Eso no es de ahora. Pues eso es una práctica ya, una práctica que viene ya de hace unos años. O sea, eso sí, no, lamentablemente no me sorprende, Glatzer, pero que sentados en una misma mesa vea que el trabajo de SUNEDU con sus defectos, pero sobre todo con sus virtudes frente a las universidades de juguete o de garaje que hay, tenga el voto en contra feliz y alegre de ciertos sectores que se reclaman de izquierda y otros y obviamente sectores de derecha, y parece que no pasó nada, ¿no? Entonces, eso sí es una Bueno, lo que pasa es que algunos utilizan el discurso de izquierda como una fachada para librarse de todo lo que los puede comprometer, y es lo que en el fondo los hace más parecidos más bien a los que tienen al frente. Pero el Tribunal Constitucional, inclusive cuando ustedes estaban, pero cambió, digamos, la correlación con la temprana partida de Carlos Ramos, en el caso que usted menciona del Frontón, digamos, terminó haciendo de las suyas, o sea, terminó revirtiendo lo que originalmente generó esa persecución contra ustedes. Porque hubo pero ya bien nos habíamos asegurado ante la eventualidad una conversación que ha permitido que la sala que ve el caso haya ejercido control de convencionalidad, y aquí no pasó nada. Como nos aseguramos en el caso Fujimori cuando se vio la derrota, es: aló, Corte Interamericana, estás en audiencia del caso Barrios Altos y están queriendo soltar a Fujimori. Esas son gestiones que tienen que hacerse. Y el cambio en el tribunal comenzó antes, en realidad comenzó cuando la magistrada Ledesma acepta ir como presidenta con el apoyo de los magistrados Sardón, Ferrero y Blume. Ahí comenzó una situación de, digamos, de distanciamiento que termina firmándose con la muerte de Carlos, ¿no? Entonces, pero a mí ya no me preocupaba tanto a esa altura el caso del Frontón, porque primero, más no podíamos alargarlo. Era un caso del 2011 en el tribunal y ya nosotros estábamos en el 22 saliendo. O sea, ya no podíamos retenerlo más, a pesar de las discusiones que se daban, porque en algún momento todos quisieron votar, en otro momento algunos querían no votar, pero ya estaba alertada la sala qué es lo que tenía que hacer para no perder competencia sobre el proceso, y la sala no ha perdido competencia sobre el proceso. Entonces, a veces hay batallas que se ganan no ganándolas uno directamente, sino generando la condición para que quienes tengan que asumir la respuesta tengan precisamente la respuesta correcta, que es lo que pasó en Fujimori y qué es lo que pasó en el Frontón. No íbamos a ganar con el quórum 3-3 y el voto, y en lo último regalarle el voto decisorio a Ferrero, con todo el respeto personal que tengo por Augusto,
era regalarle el voto decisorio al sector conservador. Entonces, había que comenzar a sacar los casos importantes de la dinámica del tribunal para llevarlos a los órganos internacionales. Pero lo que está Ajá. haciéndose ahora, por ejemplo, con el caso Susel Paredes para el tema del matrimonio igualitario. Entonces, Sí, pues. sí hay cosas que si tú ves que no se pueden resolver acá, bueno, agotas la vía y las llevas fuera. Entonces hay que ponernos de acuerdo más bien entre los sectores progresistas para poder hacer litigio estratégico y llevar ciertos temas, que son algunos de ellos lacerantes, al sistema interamericano. Aquí no Sí, vamos a pues que ha tener sido tan con... importante en algunos casos. Otro de Luis Espinosa Saavedra. Quería preguntarle ahora, brevemente por otros temas, aunque son bien complejos. Uno tiene que ver con se ha ampliado la legislatura para, entre otras cosas, priorizar, según la voluntad del Congreso, mayoritaria digo, la bicameralidad, lo que significa cambiar, digamos, más de 50 artículos en la Constitución frente a la negativa hacia la gente de abrir un espacio de discusión y algo más amplio sobre pues cambios que habría que hacer en la Constitución en otros ámbitos también. ¿Qué piensa sobre eso? Es decir, lo que está haciendo el Congreso en torno a la bicameralidad. Que es peligroso. ¿Por qué? Porque en primer lugar la gente hace no mucho votó por no tener dos cámaras, y ahora cómo vas a sostener ese consenso y ese compromiso para que del Congreso, para que a la gente un poco le imponga una segunda legislatura que venga corriendo en julio-agosto. Me parece, dos, la propuesta está llena de cuestiones que merecen una discusión detallada. En primer lugar, no te dice cuál es la circunscripción de la cual van a provenir los senadores ni los diputados. Y eso es un problema muy grave, porque en el Perú la experiencia que se manejó, la última fue la del 70, la Constitución del 79, y ahí era distrito electoral único. Entonces, con lo cual, las zonas del país con más población, Lima, Arequipa, Trujillo, tenían pues prácticamente copado el Senado, y Madre de Dios pues no colocaba un senador ni de casualidad. Entonces, y la propuesta no se dice exactamente cuál va a ser el sistema. Y no se dice cómo va a ser el sistema en respecto a qué circunscripciones se va a manejar a nivel de los diputados. O sea, si va a ser la circunscripción las regiones o se van a subdividir las regiones. Y si subdividir en las regiones, si va a ser un voto uninominal o vamos a seguir con la lógica proporcional. Porque si la lógica es un voto uninominal, por decirlo, por Cusco, eso significaría que los 4 representantes de Cusco van a la Cámara de Diputados y la segunda y la tercera fuerza política no tienen representación. Y en América Latina ya sabemos que cuando se cierra en una lógica de un bipartidismo no real, sino artificial, hay sectores que salen a pelear pues su representación y su fuerza de conseguir objetivos en la calle. Y los Mm, órganos oficialmente establecidos no sirven de mucho. Entonces, sí, hay que, desde allí solamente tenemos un problema serio, no sabemos cómo se reparte la torta. Después, hay cuestiones que significan una clara intromisión de cuotas de poder de otros órganos. El hecho de la Contraloría es lo más grosero. La Contraloría era una propuesta hecha por el presidente, definida por el Congreso, y ahora sería una competencia exclusiva del Senado. Entonces, mm, y así varias situaciones, con lo cual si partimos ya no de un presidencialismo que era fuerte ante un Congreso que podía ser fuerte, si no nos quedamos con un presidente raquítico frente a un Congreso que casi lo puede todo. Entonces, eso no te genera equilibrio alguno, menos si estás hablando de la institución menos representativa del país. Ya
a la gente decía Poder Judicial, pero hace muchos años ya el Poder Judicial tiene mayor aceptación que el Congreso. Sí, pues, Entonces, sí. Ahora, se lo han ganado a pulso, ¿no? Se lo han ganado a pulso porque evidentemente han estado de espaldas a los problemas que la gente entendía y se deberían por lo menos discutir más en serio. Rapidito algunos otros temas. El tema de las rondas campesinas a propósito de lo que sucedió con los periodistas de Cuarto Poder. Digamos, más allá, digamos, de lo que el caso demanda en términos de administración de justicia, ¿cuáles son los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para ponderar debidamente? Porque por un lado, claro, no se puede convalidar un acto de esa naturaleza, pero tampoco se puede estigmatizar a las rondas que tienen, además, en la Constitución un trato muy particular a propósito de que se establecen jurisdicciones en base al derecho constitucionario. ¿Cómo ponderar debidamente en este caso, doctor Eloy Espinosa bueno, Saldaña? ya hay elementos, ¿ah? Mirta Vázquez, a quien tuviste de invitada, mencionó un pleno casatorio, pero que hay que mirar con detalle, pero está la sentencia celada a Riquelme del tribunal, donde establece con claridad el reconocimiento de la justicia comunal, pero también los parámetros de límites. ¿Ah? No, no hay que inventar nada muy nuevo. Lo que pasa que muchas veces, y sobre todo en estos temas importantes, se toman decisiones y como en el Perú pasa, una semana parece ser un mes, porque pasan tantas cosas, después uno olvida que tienen los instrumentos y que los puede aprovechar. O sea, en términos jurídicos, hay como aprovechar. Ahora, yendo a la situación concreta, a mí lo que me preocupa son dos cosas. Básicamente, el hecho de que los paren y les pregunten quién son no me preocupa. Lo que me preocupa es que les obliguen a dar un discurso al medio de comunicación retractándose de lo que se hace porque claro, ahí le dan pretexto a quienes no quieren las rondas para sancionar a las personas involucradas y no solamente sancionarlos con coacción, que ya de suyo sería peligroso, sino con secuestro, que es uno de los delitos más graves en el país. Y el otro tema que me preocupa frente a esto es justamente el riesgo de lo que tú esbozabas, de que haya gente que comience a estigmatizar las rondas y las rondas han hecho un trabajo estupendo en el país. Justamente en esa zona de Chota, Sendero nunca pudo entrar porque las rondas fueron los que le pusieron el pare. Entonces, en muchos lugares, la confiabilidad de la composición de conflictos es muchísimo mayor en el caso de las rondas que en el caso del Poder Judicial Común. O sea que con cuidado que por una golondrina no hace verano, que los errores que se hayan cometido en este caso hay que investigarlos y determinarlos bien, porque puede haber gente interesada en de una sola plumazo aprovechar y decir es que las rondas son un peligro, es que son demasiada competencia y curiosamente son aquellos que están pidiendo armar al A serenazgo los y son comités de aquellos que autodefensa, los que sí, están, pues. exacto, y a los comités de autodefensa, o sea, porque el discurso contradictorio es un discurso, parece, cada vez más habitual en la clase política de nuestro país, ¿no? Entonces, Sí. ahí Ahora, hay que investigar el caso concreto, pero hay que preservar el rol que han cumplido y siguen cumpliendo las rondas. Yo creo que sí. no podemos seguir desinstitucionalizando el país y en ese sentido hay que separar la paja del heno y hay que proteger a las rondas y distinguir de situaciones que pueden ser discutibles y hasta incluso consideradas abusivas, ¿no? Sí, debo terminar preguntándole por la situación del presidente de la República, ¿no? Hay elementos con todo lo que se ha conocido y con la reacción que evidentemente se muestra con este pedido al Congreso de la mordaza para los periodistas. ¿Hay elementos suficientes para vacancia, para acusación constitucional, para destitución, para suspensión? ¿Diría usted que ya estamos en un momento donde basta con ordenar las cosas en el procedimiento adecuado y ya el presidente tiene la suerte más o menos avisada? El problema son los números para la oposición, porque si van por la acusación constitucional,
tiene que restarse. Entonces, después, pues, el procedimiento de acusación constitucional, para quien no lo conoce, cualquiera de ustedes puede plantear una acusación constitucional, lo recibe una subcomisión de acusaciones constitucionales, esta evalúa, hay incluso una audiencia con los acusados o acusadas, y la comisión con un ponente arma un dictamen, lo aprueba, le da 2 días a la comisión permanente, y la comisión permanente 3-4 días después lo tiene que estar poniendo en la agenda del pleno. El problema es que para la votación en el pleno ya no cuentan, ya no pueden hablar porque adelantaron opinión los miembros de la comisión permanente. Entonces te está sacando por lo menos unos 30 congresistas, y la acusación constitucional por infracción a la Constitución te pide 2/3 de los congresistas. Entonces, como que conseguir los números es difícil. Ahora, hay imputación de delitos para que esto se pueda ver con Fiscalía de la Nación y luego, si lo considera pertinente, el Poder Judicial, pero tampoco es moco de pavo lo que se pide. O sea, ahí se pide menos, pero se pide el 50% más uno los congresistas, pero restando los 30 otros. O sea que, entonces, hacer números no es tan fácil. En el tema de la vacancia, yo creo que ya, independientemente del pésimo tratamiento que se le ha querido dar a lo de la incapacidad moral, mi posición está en mi voto singular en ese caso, y me ratifico en ello. Entonces, pero sí, cambio, no sé si va a haber un de posición en acercamientos que ahora estamos, que antes no veíamos, pero ya han habido 2 intentos de vacancia y ninguno de los 2 funcionó. Entonces, yo creo que, y además hay algunos, y la discusión en esta salida es si se va el presidente, porque a Dina Boluarte no la van a dejar que se quede, eso está claro. Entonces, y si se van los 2 vicepresidentes, la convocatoria de elecciones generales o el Congreso se quiere quedar. Yo creo que la desesperación en crear una segunda cámara tiene mucho que ver con el cálculo de algunos que no quieren irse del Congreso, pero no saben si el grito de que se vayan todos, cuando muevan, si pueden mover al presidente y la vicepresidenta, les permite refugiarse en un Senado que va a ser menos conflictivo que una Cámara de Diputados. Sí, pues ese es en realidad el juego. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, lamentablemente el tiempo ha acabado. Quiero agradecerle mucho por su participación en el programa. No, bien encantado. Vamos a seguir Tú me pasas la voz, estamos... Por supuesto. Hay temas que se tienen que conversar, y creo que lamentablemente muy seguido. Entonces, a tu disposición siempre, Glatzer. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional, que ha conversado con nosotros esta mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.